juicio de ustedes, ¿cuál sería el rol de CONADI en este proceso de consulta? Cecilia. Como el rol de CONADI, así como nosotros en el proceso de consulta que nosotros mencionamos, el de deliberación interna, nos competía a nosotros, y esperamos la propuesta de gobierno al respecto, si es que tienen algo, porque es algo propio de ustedes. Y queremos ver si nosotros también nos... algunas diferencias con los roles que ustedes le quieran asignar como gobierno o como Estado. Bueno, hay una entonces propuesta de Cecilia de que quieren conocer la opinión o el juicio que tiene la mesa de gobierno respecto al rol de CONADI. Hans. Hans Weber, Desarrollo Social. Bueno, CONADI esencialmente, como lo hemos planteado nosotros, creemos que nos debe ayudar a los demás ministerios, que no todos los ministerios que están aquí presentes tienen un trabajo diario con las comunidades indígenas y por ende tienen cierto desconocimiento de la pertinencia cultural de cada uno de los pueblos. Entonces, la idea es que CONADI ayude tanto en la determinación de ciertas comunidades o habitantes indígenas que pueden verse afectados por una determinada medida a ser consultada, como también la forma de llegar a esas determinadas comunidades, respetando esencialmente su cultura y ayudar un poco en la logística. Eso sería por mi parte. Muy bien, gracias, Hans. Cecilia, pide la palabra. La tiene. Es como bien parecido al concepto que nosotros habíamos puesto también como apoyo técnico y que de asesoría hacia lo que son los servicios o entidades que no tienen mayor relación con los pueblos indígenas, que fuera como la orientación previa, pero no determinante en el sentido de quiénes participan ni nada de eso. Pero también me interesaría saber, aparte de eso, de ese apoyo y todo eso, ¿no le asignaría ningún otro rol dentro de la propuesta de ustedes? Porque me gustaría saber, o sea, lo están detallando como un apoyo técnico, como un apoyo a los ministerios y el encaminar hacia las comunidades que supuestamente, o a los entes que estuvieran, se declararan afectados, por ejemplo, quizás ubicarlos inicialmente. Aparte de eso, ¿ningún otro rol? Matías, ¿tiene la palabra? A ver, yo creo que un poco lo que nosotros hemos visto es efectivamente que es dotar de pertinencia al proceso, o sea, al proceso de consulta, darle realmente el carácter indígena, ¿cierto?, al proceso de consulta, o más que nada, más que el carácter indígena, es que los ministerios están muchas veces lejanos de la realidad indígena y obviamente CONADI tiene un contacto mucho más directo con los pueblos indígenas, entonces puede acompañar un proceso, apoyar. Creo que también es importante que pueda tener asesores interculturales, o sea, CONADI a futuro, por ejemplo, facilitadores interculturales, que de alguna manera se dicen que es que apoyen al ministerio, ¿cierto?, en el acercamiento hacia los pueblos indígenas para que el acercamiento sea positivo, más que sea positivo, incluso sea comprensivo de la realidad de los pueblos indígenas. También creo que tiene que tener apoyo en la identificación de los afectados. Creo que es importante, ¿cierto?, que ya que CONADI en general lleva todas las bases de datos en referencia a cuáles son las comunidades inscritas, ¿cierto?, cuáles son las asociaciones, etcétera. Quizás que ahí hay que fortalecer un tema. Yo creo que hay que esto también va a significar que CONADI tenga que tener un registro mucho más actualizado, si es que lo vemos por esa línea. Tendría que ser CONADI quien apoye la identificación, por lo menos en una primera propuesta de identificación. Y también podría generar el apoyo en la difusión, notificación, ¿cierto?, comunicación. Eso es un poco lo que se nos ocurre en ese sentido. Creo que sí es importante que cada consulta la siga ejecutando cada ministerio por un tema bastante sencillo, que es que con el acompañamiento, pero también incluso los recursos. O sea, si a CONADI le entregamos toda la responsabilidad de financiar las consultas, pucha, eso significa que
los recursos de CONADI se van a empezar a desviar respecto de las temáticas que hoy día tienen, ¿me entiendes? O sea, CONADI tiene recursos, no sé, tierra, desarrollo, ¿cierto? Eh, eh, cultura, ¿cierto? Educación, becas. Entonces, a mí me parece que esas cosas hay que seguirlas reforzando, no sacarles plata de esas cosas para ponerlas en consulta. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es bueno que cada ministerio vaya asumiendo este tema como algo sectorial también, en conjunto en la coordinación de los demás. Eso más que nada a mí me gustaría señalar. Muy bien, gracias Matías. Wilfredo, Cecilia, Marcial. Wilfredo Bacien, Pueblo Quechua. Yo creo que lo que usted señaló, Matías, es como lo más ideal, porque también lo discutimos en mesas anteriores y había, digamos, también alguna diferencia de opinión respecto de las percepciones que incluso los pueblos tenemos de la CONADI, porque igual el tema de la CONADI para muchas comunidades ha sido una piedra de tope para muchas situaciones incluso de constituir una comunidad jurídicamente. Por lo tanto, el rol que se le quiera o pretenda dar aquí hay que tenerlo bien clarito. Respecto a lo que usted dijo, claro, es evidente que cada ministerio, cada servicio público tiene que establecer su propia unidad que lleva adelante el proceso, o sea, que vaya a hacer la difusión la CONADI, yo creo que no, tiene que ser específicamente el organismo que está haciendo la consulta. Todos esos mecanismos que son parte de la planificación, parte del protocolo que se va a establecer, tienen que ser con cargo a cada servicio público determinado. No podemos hoy día decir a la CONADI, venga usted, haga esta pega, no. Porque de eso sería un poco entregar responsabilidades del aparato del Estado, en este caso, o del servicio público, que es parte de todo el proceso en general de la consulta. Respecto a eso también yo no considero, y esto es una opinión como personal y la hemos discutido en algunas reuniones de comunidades, la CONADI no tiende a ser también ni siquiera un facilitador, como le dije. Entonces es como bien complejo el que hoy día le establezcamos un rol a la CONADI, siendo que incluso ha sido cuestionada por un lado. Y por otro lado también entiendo que ustedes también como gobierno han propuesto una modificación de la estructura de la CONADI. Entonces hoy día plantear o establecer eso en el reglamento, no sé si va a ser claro una vez que la modificación que usted quiere pretenda dar llegue a puerto. Eso. Bien, gracias. Cecilia, Marcial, después allá y después acá. Y después allá. Bueno, hay dos cosas. Una declaración que acaba de hacer el gobierno en el sentido de que la gran mayoría de los ministerios tiene escaso conocimiento de la situación de los pueblos indígenas, que es una realidad. Y triste, bueno, es porque el Estado se conformó y es su naturaleza destruir a los pueblos, no reconocerlos. O sea, ojalá para el Estado no existiéramos los pueblos indígenas. Por lo tanto, si se parte de esa declaración, yo creo que es muy bueno porque significa que podemos superar esa etapa y a la cual el convenio nos invita. El rol de la CONADI también a mí me causa algún tipo de preocupación, sabiendo que que muchas veces el funcionario, más que hacer cumplir el rol de CONADI, cumple un rol de prestación de servicio incluso a la empresa privada. Nosotros lo vemos permanentemente. Tampoco no porque sea CONADI es el servicio más empoderado del tema indígena, porque en el fondo vemos también con mucha preocupación de que si hay crítica es porque precisamente muchos funcionarios también desconocen el tema indígena, que se produce ahí una paradoja terrible. Y eso perjudica y obviamente que se tiende a desconfiar, yo creo que no solo de CONADI, sino que de toda la institucionalidad. Ahora esas críticas que se hacen también tienen relación con un doble discurso de los pueblos indígenas, porque tampoco se ha hecho mucho por transformar eso o por hacerla cumplir su rol efectivo. O sea, existe una especie de conformismo en los pueblos indígenas porque
todas las licitaciones que se hacen igual son bienvenidas y ahí nadie critica. El tema es que cuando nosotros lo planteamos en el tema del rol, puede ser un rol semejante al que ha venido cumpliendo en este mismo proceso de consulta. O sea, la CONADI no ha tenido mayor protagonismo ni en convocatoria, ni en dar la asesoría a las organizaciones, sino que ha cumplido un rol de facilitador en el tema de los recursos, y yo creo que de esa manera también se transparenta. Ahora, el tema es cómo también se hace más operativa la unidad de convenio 169 que tiene la misma CONADI y que también, a decir verdad, poco se ha visto en este proceso. ¿Ya? O sea, se supone que la CONADI tiene una unidad de convenio 169, no sabemos efectivamente cómo, o sea, a los pueblos indígenas esa unidad no, no le ha facilitado documentación, no le ha facilitado a lo mejor algún tipo de trabajo más en conjunto, y es una crítica que uno le hace de manera pública. Por lo tanto, también me causa la preocupación si le asignamos más funciones, no sabemos si efectivamente las pueda cumplir, ¿ya? Pero por otro lado, ningún ministerio, tal como usted lo ha dicho, tiene unidades especializadas. Entonces nos encontramos también en una situación que tenemos que zanjar de alguna manera. Es cierto que en la agenda del gobierno ha estado en su momento el tema de transformar o modificar la CONADI, cuestión que al parecer ya no se cumplió, pero eso también tenemos que nosotros dejarlo a lo mejor como transitorio mientras no exista otra institucionalidad que también puede ser creada en los mismos ministerios, porque yo creo que todos los ministerios sí tienen que asumir que en Chile hay pueblos indígenas. Es una cuestión bastante concreta, por eso estamos sentados. O sea, Chile tiene que cambiar, obligatoriamente a partir del convenio, que será un proceso que va a demorar a lo mejor, pero tiene que cambiar, tiene que tener unidades especializadas que permitan a lo mejor proveer de información, pero también yo creo que mientras no exista eso, alguien tiene que hacer ese trabajo. Y a lo mejor ahí sí la CONADI puede entregar la información, por lo menos de lo que tiene, del catastro, por lo menos de la identificación, debe tener por ahí identificación de territorio, ¿no es cierto? En las mismas áreas de desarrollo indígena que existen y que no hay que desconocerlas. Bueno, existen las que tienen decreto, la última me parece que todavía no tiene decreto, etcétera. Entonces yo creo que por ahí hay que darle una vuelta, sobre todo por el tema de la asistencia técnica, pero más en el sentido más del tema del traspaso de recursos, porque también la resistencia en las comunidades no es que con nadie los asesore a ellos, porque la práctica, o sea, insisto, en la práctica, cuando hay asesoría o estudios antropológicos o las permutas que se hacen cuando se tiene que instalar un proyecto, permítame decirle que ese tipo de trabajo no está a favor de los pueblos indígenas, sino que está a favor de la empresa. Eso sucede en la actualidad y ha venido sucediendo, yo creo que desde Ralco para adelante. O sea, para ser objetivo en la crítica también y no sobrevalorar algunas situaciones, porque también el ánimo es ir transformando eso. Yo creo que hay que darle una vuelta sobre desde dónde viene la asistencia técnica, que está en varios artículos, lo hemos discutido ahí, ¿no es cierto? No procede la consulta mientras no tengamos asistencia técnica, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿cómo operativizamos eso? O sea, ¿cómo se hace? Esa es la pregunta concreta, ¿cómo se hace? Si es la institución CONADI la que tiene ese rol, bien. Si va a ser otra, bien, pero hay que identificarla. Y mientras no exista otra, tenemos que también entender que la CONADI va a seguir existiendo como institución del Estado. Muy bien, gracias. Acá teníamos, después. Muchas gracias. Daniel Maribur, del Consejo de Loncos. En realidad, seguirle dando vuelta a CONADI, que hasta el momento no ha cumplido su rol, digamos, original, no tiene mucho sentido. No creo que cambie su accionar, porque es gente que ya está trabajando ahí. Pero sí podemos trabajar el tema desde a lo mejor los otros ministerios. Y voy a sacar un caso aquí que se pueda a lo mejor imitar y mucho mejor, o sea, mejorarlo en realidad. El Ministerio de Salud tiene facilitadores interculturales en algunos establecimientos de salud. Y eso ha funcionado medianamente. No digo 100%, pero medianamente.